Bueno, vamos a proceder a iniciar la entrevista. Estamos con Ricardo Cortés. La primera pregunta sería, ¿qué te motivó a ser artista plástico? Mm, bueno, en lo que hago, pues lo hago desde hace muchísimo tiempo. Yo pienso que como a muchos creadores, pues es un proceso que inicia pues en los primeros años, ¿no? Hay algo que ya te llama en moldear tu realidad, la realidad a través de elementos que después podemos considerar como plásticos. Eh, Pues si nos remontamos como muy al principio, desde muy joven, comencé a trabajar con los elementos que tenía a la mano o que me podían proporcionar, y creo que uno de los elementos principales en este momento pues fue el uso de la plastilina, ¿no? Como a muchos niños, ¿no? Empezar a moldear de alguna forma su entorno, de representarse quizá también, y a la par de esta cuestión del modelaje, la parte de la pintura y el dibujo también fue algo que me ha acompañado, pues que me ha acompañado toda la vida. Y pues partiendo de estas primeras nociones o experiencias, yo pienso que esta noción del artista plástico no es algo que quizá en estos primeros años no es como de que yo pensaba quiero ser artista plástico, sino que simplemente, o no simplemente, sino que era una necesidad de estar trabajando con las manos. Mi trabajo es mucho con las manos, de estar haciendo incluso hasta pues tus propias figuras, a crear una realidad propia. Claro, en este momento no lo concibes como tal, pero conforme vas avanzando, o al menos en mi proceso, fue a través de los libros, de las enciclopedias de arte, donde veía todas estas imágenes desde arquitectura, pintura, escultura, y pues uno siempre, o sea, se fija como esas metas, ¿no? De querer ser como estos grandes creadores, que digo, el camino es dificilísimo y a lo mejor ni siquiera lo logremos, ¿no? A estos niveles de este arte de los grandes museos, de las grandes galerías, pero entonces en lo que yo creo también juega mucho la cuestión del arte popular, de la artesanía eh, y de los oficios tradicionales. Recuerdo en específico la primera exposición que yo tuve en Guadalajara, que fue en el Congreso, en la Galería del Congreso de Juristas y Legisladores, ahí en el Congreso de Jalisco. Fue un concurso y el premio era material. Yo pienso que este fue el punto de partida donde yo dije, pues de alguna forma me quiero dedicar a esto ya no como un hobby, porque a veces me preguntan, oye, ¿por qué no estudiaste artes plásticas? Y les digo, pues nunca se me cruzó en la cabeza estudiar artes plásticas. Soy antropólogo de formación y maestro en ciencias sociales, y pues, pero a la par siempre desarrollé este lado creativo. Pero yo considero que ese momento de esa primera exposición en Guadalajara fue un momento en el que dije, bueno, pues yo pienso que sí me puedo dedicar a esto, porque al final es un oficio. Ser artista plástico es un oficio, ¿no? Tienes que conocer los materiales, las técnicas, y la motivación interna, pues es de alguna forma comunicar la forma en que me relaciono con mi entorno, mis propias experiencias. En ocasiones lo que hago no lo hago para los demás, sino que lo hago para mí y después se vuelve algo, digamos, público. Pero el principio es comunicar, comunicar a través de los materiales, de las técnicas, de los discursos. Yo pienso que esa es la motivación y finalmente es una necesidad de estar creando. Ujú. Ok, bueno, nos comentas que es una necesidad de estar creando y, bueno, comunicar. ¿Qué es lo que más te gusta comunicar con tu arte? Mi arte en ocasiones es autorreferencial con mis experiencias, con mis vivencias. Es decir, por ejemplo, en lo que hago son más, digamos que tanto en la escultura como en la pintura, como en la escritura, son
una colección de anécdotas, de vivencias, pero que pasan a través de un filtro que las transforma, que no te lo da, o sea, que no es como una fotografía, que no es como una instantánea, sino que va revestida de otros elementos. Digamos que pasa por ese tamiz o por esa visión que uno como creador va generando, lo que llaman, ¿no? El discurso propio o el estilo. Ok. ¿Cuáles serían los principales temas con los que sueles trabajar? Mm, pues como les comentaba, es una obra de vivencias. Son temas eh, que a veces podrían ser un tanto como abyectos, oscuros en algunos puntos, en la cuestión del estilo, porque manejo mis referencias en el caso de la pintura. Es, por ejemplo, el arte novohispano, virreinal, el barroco, Caravaggio. Tomo elementos de ahí, pero también del arte popular mexicano, este, exvotos, cuestiones místicas. Creo que mi trabajo es quizás sea una vivencia banal lo que está detrás de la obra, pero pasa por esta visión de encontrar ciertos elementos, conexiones, y siempre va tendiendo como esta parte mística. No me considero, si podrían decirlo de alguna forma, como surrealista, yo pienso que no va por ahí, pero sí que tomo distintos elementos religiosos, pero también profanos, también sobre la sexualidad, y todo esto va sobre la obra. Y en la cuestión del barro, que ya tengo 14 años trabajando con el barro, yo pienso que de ahí parecieran como figuras orientalistas en los rasgos, ¿no? Como algo persa. Digo, también por mi formación de antropólogo, siempre me ha interesado las culturas, pero las culturas del pasado, ¿no? Creo que por eso van de la par mi trabajo como creador de obra plástica, como investigador, como académico, pero siempre como que bebo mucho de todas estas fuentes, ¿no? De las culturas arcaicas, Persia, Babilonia quizá, y también tirando mucho a la cuestión del orientalismo, jarrones de porcelana, alfombras que aparecen en muchas de las obras, y son estas cada una de las piezas, digamos que van contando, es una narrativa, van contando historias y de pronto aparece una escena orientalista con alfombras, con lámparas y desnudos. También juego ahí con la cuestión del homoerotismo, pero esta aparición ocurre en medio de una calle de Guadalajara. O sea, como que por ahí van, como mezclar y jugar con los tiempos, con las culturas, con elementos dispares en ocasiones, pero que van tomando coherencia de alguna forma en la obra. Ok, bueno, la siguiente pregunta es, qué tipo de semiótica cultural utilizas en tu arte? Aunque ahorita, de hecho, ya nos acabas de dar varios ejemplos. Ajá, sí, sí, sí. Es tomar esos recursos. Igual, si necesitan, les comparto también obra para que puedan, o sea, lo que estoy diciendo, que se pueda apreciar como en las piezas. Ujú. Pero sí, digamos que es eh, pues un collage entre el mundo onírico, ¿no? Que también me referenció mucho en eso, los sueños y la parte lúcida también, pero encontrar como estos guiños en la realidad, en la normalidad, de pronto ver situaciones o encontrar lo sorprendente en lo cotidiano y ponerlo ahí. Creo que ese sería un poco de la semiótica, el discurso que trabajo. ¿Y qué símbolos sueles repetir en algunas de tus obras? Mm, y es que sí hay. Em, Por ejemplo, el uso de las posiciones de las manos. De ahí tomo, por ejemplo, de la pintura de íconos ortodoxa, ¿no? Que cada símbolo va representando algo. Se repiten manos, se repiten ojos, se repiten estos escenarios que podríamos llamar internos, tanto sensoriales, emocionales, psicológicos, pero también escenas a interiores, no como escenas de paisajes, sino como escenas que se realizan en habitaciones. Y aquí es donde viene la influencia de la pintura religiosa popular mexicana, los exvotos, que presentan en una escena en apariencia sencilla,
te están plasmando toda una escena, un discurso, una historia, pero todo como hacia el interior, quizá un poco claustrofóbico. Y hay pinturas, por ejemplo, hay una que estuvo en el exconvento del Carmen el año pasado, que se llama Yo la Peor. Es un personaje masculino, pero vestido de monja novohispana, y está, es decir, no sabes dónde está, tiene un fondo oscuro, podría ser una habitación, podría ser un claustro, y es lo que te da como imaginaria pensar, no solo lo que te da la imagen inmediata, sino lo que busco también que las pinturas te puedas imaginar qué olores están suscitándose en ese momento, la música, los sabores, pero también hay todo un tanto velado, ¿no? Como que para que quien la observe pueda dar su propia interpretación, pueda crear sus historias que no necesariamente se van a relacionar con la obra o que en ocasiones, que sí me ha pasado, que hay personas que ven tus pinturas y comienzan a describirte pensamientos que tú tienes y ahí sí es donde da miedo, pues. Ok. ¿Y alguna vez se ha representado simbólicamente un elemento que el espectador no identificara? Sí, muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, en esta pintura que les comento, bueno, y es una cosa que no le he comentado a nadie, pero a ver si lo digo o no. Bueno, en esta pintura de la monja, pues es un retrato de profesión de una religiosa, pero el personaje es un hombre y está coronado, a veces no lo notan, quizá esa parte, es una corona de flores, pero las flores que trae son flores que podemos llamar enteógenos o flores alucinógenas, ¿no? Trae amapola, trae argemone mexicana, trae floripondios, y nos está hablando como de esta cuestión interna del personaje, y aparte en su mano, en vez de traer un niño Dios, trae un Krishna, que básicamente es el paralelismo de este niño, ¿no? Pero es un niño azul, y en la otra mano trae un cirio donde va subiendo un dragón, y es decir, por ejemplo, a primera vista podría parecer una pintura religiosa, pero luego te detienes a ver y resulta que es un hombre, no es una mujer, y luego ves estos elementos, como que voy dejando ahí pistas. La verdad no podría decir a ciencia cierta si el espectador no lo identificó, porque para eso tendría que tener pues un diálogo directo con cada uno de ellos y a platicar sobre la obra, pero me gusta dejar como pistas, como guiños, como elementos ocultos en las obras para que den pie como a más conversación, para escudriñar más en la pieza. Muy bien. Bueno, entonces se podría decir que sí trabajas con iconología religiosa y profana, ¿verdad? Sí, por supuesto. En lo que hago va de la mano, tanto en la parte de la escultura como en la pintura. De alguna forma es un tanto irónico, ¿no? Crecer, digamos, como católico, pero no tan practicante, pero siempre totalmente imbuido, lleno de toda iconografía que además es bastante rica, es bastante sensual y, y hasta cierto punto también oscura, ¿no? Pensemos en los Cristos flagelados, en las dolorosas. Me gusta muchísimo tomar de esto, pero también meterle algo de simbología pues ahí profana o de otras culturas que se podrían identificar como que no es el canon porque no lo estoy buscando, pero sí, este juego, ¿no? De mezclar en la obra. Bueno, y hablando de estos elementos en la obra, bueno, queríamos saber si manejas como una paleta en específico de colores o eres como abierto a toda la gama. No, sí, sí hay una paleta de colores, tiendo a colores. Fíjate que es contrastante porque hay unas pinturas que son muy luminiscentes, con muchos colores, incluso se podría considerar como naif, ¿no? Pero todo está con la intención de que tenga esa apariencia. Y esto quizá lo podría encontrar en mi obra de hace, no sé, 10 años, quizá, ¿no? Este uso más cargado de los colores. Conforme voy avanzando en la cuestión de la pintura, me voy referenciando más con tonalidades tierras, sepias, claroscuros, donde esto te permite que un elemento que tiene quizá más importancia o que tú lo consideras más importante en la obra resalte estos contrastes siempre. Pero sí es una paleta, pues una de mis influencias es el barroco, es Caravaggio y es esta
como que las figuras emergen de las tinieblas, pero sí hay una riqueza de colores, pero no vibrante, ¿no? Sino que está en ambientes contenidos. Muy bien. ¿Puedes darnos algún ejemplo de lo que pretendes representar en tu arte por medio del color? Ah, pues fundamentalmente es la cuestión de las emociones, es la cuestión emocional. Am, Porque la obra habla mucho de aspectos internos y justamente lo que les decía es muy de anécdotas, muy referencial y pensar que es como esta, pues no oscuridad, pero sí una cuestión de lo interno, como que va emergiendo este, hacia el exterior. Sí tiene una relación la paleta de colores con lo que se busca, con lo que se busca expresar, con lo que se busca presentar. Sí va de la mano. Ok, y hablando del color, por ejemplo, ¿qué piensas o qué te relaciona con el color rojo? Pues, o sea, mencionaste rojo, inmediatamente pensé en un chorro de sangre corriendo sobre un lienzo. El rojo, pues, es un color intenso, es un color pasional, fuerte. Pienso en granadas, ah, pienso de nuevo en Caravaggio, ¿no? Estas telas rojas, que la pintura está llena de oscuridad, pero de pronto aparece un lienzo en rojo, que es el verdadero protagonista de la obra. Lo uso, pero de forma sutil. Este, sí, sí, sí. Es complejo. Ujú. Una pregunta, bueno, un poco más personal. ¿Cuál es tu canal de aprendizaje? ¿Visual, auditivo o kinésico? Yo pienso que visual, soy muy visual. Este, y kinésico también, al menos en lo que hago. Este, y esa es como una diferencia que puedo hacer entre el trabajo de la escultura y la pintura. Por ejemplo, la pintura, aunque lo consideramos un medio plano, que realmente la pintura no es plana, si la viéramos con un microscopio, pues veríamos que es una escultura, ¿no? En un microespacio. Pero sí, soy muy visual de estar observando y todo eso viene a la obra, pero también la cuestión táctil, que esa es la cuestión que trabajo con el barro. Y esa es la diferencia que encuentro entre las dos tipos de expresiones, ¿no? En una pintura, a través de un medio aparentemente plano, con un pincel, con óleo, tengo que dar profundidades, tengo que dar texturas, tengo que crear esta realidad. Y el barro es más dúctil, como que se conecta con tus manos y es a través de las manos que vas sintiendo las formas y te vas compenetrando con el material porque yo pienso que por más técnica que tú tengas, debes dejar fluir a la pieza, porque la pieza misma te va guiando a ese lugar o a ese fin que va a tener. Ok, entonces nos comentas que tu forma de aprendizaje visual la aprovechas sobre todo en la cuestión de la pintura para transmitir tanto como el mensaje, los elementos y lo kinestésico por el barro, pues para darle la forma propia de la escultura. Sí. Ok, perfecto. Gracias, Diana. ¿Ha participado tu arte en algún movimiento social? Ay, y fíjate, yo siendo de la parte de ciencias sociales, no lo hago con esa intención, pero finalmente yo pienso que repercute. Aunque fíjate, en los meses pasados tuve la oportunidad de dar un taller de alfarería creativa a las chicas que están internadas en el Senjure de Zapotlán el Grande, que es la penal, y era un taller que buscaba, yo lo planteé o estaba planteado porque es un proyecto de cultura. Querían algo simplemente artístico, pero yo les dije, bueno, porque hacemos sí algo artístico, pero también que esto les funcione como un oficio cuando ellas se puedan reinsertar a la sociedad. Entonces yo pienso que sí, de alguna forma, este tipo de talleres u otros que he tenido eh, inciden en la cuestión social, en este caso con las chicas que pudieron expresar, o sea, imagínate estar ahí en la penal
por tiempo indefinido o que sí saben, pero la tensión que se puede vivir ahí, la problemática y acercarles un trabajo artístico, pero también un oficio tradicional. Así que siento que este tipo, o sea, que sí, mi trabajo sí ha incidido de alguna forma en la cuestión social. También un taller que se dio en Sayula, que fue sobre apoyar a que se reactivara el movimiento de alfarería en el sur de Jalisco, tanto en Sayula, Ciudad Guzmán, y esto incide pues en los oficios tradicionales, en la cultura material, en el patrimonio, en la identidad. Y pues sí, entonces, bueno, reflexionándole ahora, sí, sí he participado de alguna forma en la cuestión social a través del arte. Ok, bueno, hablando de la cuestión social, ¿crees que existe así como algún problema social en específico con el que estés en desacuerdo? Y si fuera así, así como de cómo lo representarías en tu arte. No, pues estoy en muchísimo, vivo en desacuerdo constante con la realidad. Así que eh, mm, eso está complejo. Porque no suelo llevar como problemáticas sociales amplias a lo que hago, porque creo desde como mi punto de vista, desde mis experiencias, pero yo como pues ente social estoy permeado por las problemáticas alrededor. Pues yo pienso que uno de los problemas que podrían estar abordados quizá en las obras sería la cuestión violencia, podría ser incluso violencia de género, cuestiones sobre la sexualidad. No lo suelo hacer de forma explícita, pero en algunas piezas yo pienso que sí está presente. La cuestión también de las emociones, ¿no? Este caos que tenemos siempre, eh, y que, y que realmente eso es un reflejo de la sociedad en que vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, pensar en los muralistas, ¿no? Orozco, Siqueiros, Rivera, este tipo de arte que buscaba ser de alguna forma social o expresar las inseguridades de la época, la revolución, yo pienso que mi trabajo no va tanto por ahí. Claro que estoy permeado, pero no lo hago, no es un tema en mi trabajo explícito. Ok. ¿Qué tipo de tecnología empleas al realizar tus obras artísticas? Ok, bueno, en el caso de la pintura, los soportes que más trabajo son papel, algún cartón, lienzo también utilizo, pero en menor medida por las cuestiones de transporte, tamaño, demás. Y la técnica es óleo con barniz, es lo que más empleo. Digamos que esa es la cuestión tecnológica en cuanto a la pintura, es básico. En la cuestión del barro, pues me baso en la alfarería tradicional, el arte popular mexicano. Lo que más he hecho últimamente, pues es escultura figurativa, humana, árboles de la vida también, que es todo un trabajo. Y eso principalmente, pues la escultura. La cuestión utilitaria no lo abordo tanto. Y aquí, bueno, si nos vamos como a la profundidad en el caso del trabajo con el barro, pues en algunos puntos y en algunos talleres que he tenido la oportunidad de dar y que me gusta compartir, es ir a lo esencial y a lo verdadero del oficio, ¿no? No es ir a comprar una pasta a Tonalá, sino es ir al cerro a buscar el barro, moler el barro, tamizar el barro, preparar el barro, lo que conllevan las consistencias del barro, los distintos formas de prepararlo, las distintas técnicas de crear las piezas. Y a este respecto, pues bueno, se pueden integrar otro tipo de tecnologías o de técnicas que puede ser barro con engobes, barro bruñido, barro negro y esmaltes, que es en lo que estoy incursionando últimamente. Y pues, la cuestión de las quemas, pues he hecho ahí una mancuerna con los alfareros aquí en Ciudad Guzmán, pero también pues en la búsqueda de tener o de controlar las propias quemas, ¿no? Uno como artista. En ese caso, bueno, estamos hablando de que utilizas como herramientas más análogas. No Sí. sé. Ajá.
Pero bueno, también ahorita que estamos como en la actualidad abiertos a la inteligencia artificial, ¿crees o bueno, pensarías que utilizarías esta herramienta para la creación de tus obras? No, no creo que sea necesario. Finalmente, la inteligencia artificial no está creando nada nuevo, está creando a partir de lo que ha creado el humano y de la naturaleza. No, yo pienso que no está aportando nada. De pronto hay gente que se impresiona, que dice, wow, ¿no? Qué composiciones, qué esto, qué el otro, pero finalmente es algo que incluso se había hecho, pero de otras formas. Más bien, lo que puede propiciar este tipo de tecnología es que gente o personas, eh, pues se les haga fácil con estos algoritmos, con estas funciones, crear piezas y que después digan, bueno, es que sí, yo soy artista, pero Ujú, realmente, o yo estoy creando, cuando realmente es una base de datos a partir de lo que ya crearon otros y lo está usando. Pero pienso que de alguna forma esta cuestión de la inteligencia artificial también es algo que ya se había hecho, como lo mencionaba, ¿no? Pensemos en las composiciones del Renacimiento o más, más al presente, donde muchas de las pinturas eran como un collage, ¿no? Ya tenía ciertos como patrones definidos, que era tu base de datos, y simplemente la reorganizabas en un lienzo. Digamos que este puede ser un precursor, pero aquí el artista tenía un control mayor. Pero no, de momento no siento que necesite esta herramienta, que también, claro, o sea, no hay que dejarlo de lado o decir, no, eso va a acabar con el arte. No, al contrario, sumarlo como una herramienta más que puede ayudar a reforzar, a verlo eso como una herramienta, ¿no? De ayuda, pero no como el fin último de la creación. ujú. ¿Qué procedimiento sueles realizar al crear una obra? Bueno, ya nos hablaste de la parte técnica, ¿Ah? pero tal vez de la parte creativa, ¿cómo sueles generar una obra? Ok, bueno, aquí sí cambia entre la pintura y la escultura. La pintura, por ejemplo, a veces me tardo meses en formular una idea de lo que quiero plasmar, ¿no? Y en este tiempo se va modificando, se va acomodando. ¿Por qué? Porque se tiene el tiempo de poder trabajarlo de esta forma, ¿no? A veces surge de algo que veo, de una idea, de una conversación, de una situación, y entonces comienza a traducirse a, pues digamos, a mi lenguaje o al aparato de conceptos que tengo para crear estas piezas, ¿no? En ese sentido sería la pintura, ¿no? O sea, hacer un boceto, irlo transformando, irlo mejorando, afinando detalles. En la cuestión del barro y en la escultura también se tienen ideas previas, pero es un trabajo más inmediato porque el material lo requiere así. Es decir, yo comienzo una escultura hoy y claro, la puedo cubrir y puedo estar trabajando 2 o 3 días más. Pero aquí es el trabajo más inmediato, ¿no? Ya tienes como la idea, o sea, si tuvieras como la idea ahí en tridimensional, en tu imaginación, en tu conceptualización, y lo llevas al barro. Y es como si tus manos se transformaran como en una impresora 3D, pero de lo que traes en la cabeza. Este, por ejemplo, hace poco tuve una exposición que el tema era el ánima de Sayula, fue en el Panteón de Belén. Y fue una exposición extraña, como si fuera una exposición que se estuvo preparando en más de 10 años, porque había piezas, o sea, nunca fue una exposición planeada, sino que, no sé, digamos, 2013 hice una obra con ese tema, 2016 hice otra obra con ese tema, y ahora con el barro es como de, bueno, vamos a hacer escultura con el tema, y al final esto que se fue acumulando a lo largo de los años se presenta como una exposición, pero son piezas que vienen de diferentes épocas, de diferentes situaciones, eh, y sí, a veces no hay un procedimiento, digamos, como que fijo, sino que me permito que todo lo que hago sea más espontáneo y como dije al principio, todo lo que voy haciendo, salvo lo que son encargos, pues es motivo de la necesidad de contar
pues mi historia, una historia, lo que pasa a mi alrededor. No tiene todo que ver conmigo, hay piezas que, eh, por ejemplo, hay una por ahí, digo, ya me estoy extendiendo, pero hay una de un niño que no tiene un ojo. Y eso ocurrió cuando viví en Guadalajara por las nueve esquinas. Había unos niños por ahí, ¿no? Que lavaban coches y andaban por ahí en la calle, normal todo, y de pronto a uno lo veo sin un ojo, ¿no? Y fue una de estas escenas como que me impactan y es como llevar estas escenas a este lenguaje, a este discurso artístico. Así que sí, me permito como esa espontaneidad y que las ideas vayan llegando. Muy bien. Muy bien, Ricardo. Bueno, Ricardo Cortés, muchas gracias. Estos son los cuestionarios que tenemos para nuestra materia de expresión y comunicación. Somos alumnos del CUAT. Yo soy Gerardo Jesús Orduña y mi compañera. Yo soy Nadia y te agradecemos mucho, Ricardo, por tu atención y por contestar todo este cuestionario. No, muchísimas gracias a ustedes, a ti Gerardo, Nadia, y un gusto platicar con ustedes y lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.